Vamos con la última parte del tema 1 de números reales que vamos a dedicar a los logaritmos. Y vamos a relacionar los logaritmos con las potencias, como vemos en este recuadro. Una potencia b la calculamos si conocemos la base a y el exponente c. Es decir, conociendo a y c puedo calcular b. Si lo que conozco es b y c, con una raíz puedo calcular a. Es lo que hemos visto en la sección anterior. Pues, si lo que conozco ahora es la base y la potencia, puedo calcular el exponente. Y eso es exactamente un logaritmo. Vamos a leerlo. Dados dos números reales positivos a y b con a distinto de 1, el logaritmo en base a de b es el exponente al que hay que elevar a para que el resultado sea b. Es decir, el logaritmo es el número al que tengo que elevar a para obtener b. Y se escribe de esta manera: el logaritmo en base a de b es c. Bueno, ahora ya sí que tenemos totalmente cerrado el tema de las potencias. Dado a, b y c, a elevado a c es igual a b, puedo hacer la operación conociendo 2, calcular el que no conozco. Bueno. ¿Qué nomenclatura utilizamos? ¿Cómo llamamos a estas cosas? Pues cuando hablo de potencias, A es la base, C es el exponente y B es la potencia. Bueno, pues cuando hablo de logaritmos, A se llama base, aquí, B se llama argumento y C se llama logaritmo. Es una nueva forma de llamar a las cosas cuando hablo de que conozco A y B y quiero calcular C. Los logaritmos decimales son aquellos en que la base es 10. Y esa base no se escribe. ¿Por qué? Porque es el tipo de logaritmo que más se utiliza y cuando es lo que más se utiliza, pues nos lo ahorramos. Suponemos que el logaritmo de 100 es logaritmo en base 10 de 100. ¿Por qué es 2? Pues porque 2 es el número al que tengo que elevar la base 10 para que me dé el argumento 100. Otro ejemplo. El logaritmo de 0,1 es menos 1. Si no pone nada es que es base 10. 10 elevado a menos 1 me da 0,1. Hay otro tipo de logaritmos también que se utilizan muchísimo, sobre todo en ciencias, que son los logaritmos neperianos. Logaritmo neperiano o natural. La base, en este caso, es e y se escribe ln en minúsculas o a veces se pone la L en mayúsculas. Por ejemplo, el logaritmo neperiano de b es x, significa que e elevado a x es b. E es este número irracional de infinitos decimales que ya hemos estudiado y que tiene infinitos decimales y aparece muchas veces en la naturaleza. Y es el resultado, el límite al que tiene una sucesión que ya quizá veamos más adelante. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de logaritmos. El logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 2 elevado a 5 es 32. El logaritmo de 0,00001 es menos 5. Como no pone nada es que la base es 10 y esto es así porque 10 elevado a menos 5 me da 0,00001. El neperiano de e a la sexta es 6. ¿Por qué? Porque la base lo elevo a el logaritmo y me da el argumento. En este caso, el logaritmo en base 5 de 0,00032 es menos 5. ¿Por qué? Porque la base 5 elevado al logaritmo menos 5 es el argumento. 0,00032, perdonadme, ese menos de ahí sobra. Y vamos a ver por qué esto es así. 0,00032 lo puedo escribir como una fracción decimal, dividiendo 32 entre la unidad seguida de tantos ceros como posiciones decimales hay. Si lo expreso como potencia es 32 partido 10 elevado a 5. Y 32 es lo mismo que 2 elevado a 5 y 10 elevado a 5 lo puedo descomponer 10 en 2 por 5
y me queda de esta manera. Así puedo compensar el 2 elevado a 5 de arriba con el de abajo y me queda 1 partido 5 elevado a 5, que expresado como, no como fracción, sino poniendo la base arriba, me queda el exponente de abajo cambiado de signo, 5 elevado a menos 5. Bueno, pues continuamos con el tema y vamos a ver ahora propiedades de los logaritmos. Como siempre, definimos una operación y luego vemos qué propiedades cumple que nos puedan ayudar a facilitarnos los cálculos. Bueno, pues, como propiedades inmediatas, tenemos que, como sabemos por las potencias que a elevado a 0 es 1, pues el logaritmo de 1 es 0, de la base que sea, ¿vale? Como un número elevado a 1 es igual a ese mismo número, entonces el logaritmo en base a de a es 1. Y, por último, como a elevado a x es a elevado a x, puedo deducir que el logaritmo en base a de a elevado a x es x. Hemos hecho un ejemplo antes que utilizaba esta característica. Bueno, pues vamos con las operaciones con logaritmos y las propiedades que cumplen. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Lo vemos con un ejemplo. El logaritmo en base 6 de 4 más el logaritmo en base 6 de 9, cuando tengo la misma base, puedo hacer el logaritmo del producto. 4 por 9 son 36 y el logaritmo en base 6 de 36 es 2, porque 2 es el número al que al elevar 6 me da 36. 6 al cuadrado es igual a 36. Vamos a ver otro ejemplo. Si el logaritmo en base 5 de x es 3,4, este ejercicio aparece en muchos exámenes y hay que aprender a hacerlo. Es cuando nos dan un valor de un logaritmo. Por ejemplo, aquí nos dicen que el logaritmo en base 5 de x es 34. Bueno, pues, ahora me dicen cuál es el logaritmo en base 5 de 5x. Pues que utilizo la propiedad del logaritmo de un producto. 5 por x lo puedo dividir, lo puedo descomponer el logaritmo de 5 más el logaritmo de x. El logaritmo en base 5 de 5 por esta propiedad de aquí es 1 y el otro es el que me habían dado, 3,4, pues lo sumo. 1 más 3,4, 4,4. Mirad bien este ejemplo que lo vamos a utilizar un montón de veces. Vamos ahora con el logaritmo de un cociente. Como siempre, hay un paralelismo entre las propiedades. Si el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. Y esto os tiene que recordar que cuando estamos dividiendo potencias se restan los exponentes, ¿vale? Bueno, pues hacemos un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 50 menos el logaritmo en base 5 de 2, aplicando la propiedad, es el logaritmo en base 5 de 50 entre 2. 50 entre 2 es 25 y el logaritmo en base 5 de 25 es 2 porque 2 es el número al que elevo 5 para que me dé 25. Vamos con otro ejemplo. El logaritmo en base 2 de 20 menos el logaritmo en base 2 de 3 menos el logaritmo en base 2 de 12, ahí era más, menos el logaritmo en base 2 de 5, utilizo las propiedades del producto y de la división de logaritmos y lo expreso todo como el logaritmo en base 2 de esta fracción. 20 por 12 partido 3 por 5. 20 y 12 son los que se están sumando, 3 y 5 los que están restando. Hago esta operación y 20 por 12 entre 3 por 5, simplificando los factores que están iguales arriba y abajo, no hago 20 por 12 y lo divido entre 15. Del 12, esto es un repaso de simplificación de fracciones, ¿vale? Del 12 simplifico el 4 por 3, el 3 con este 3, y del 20 simplifico el 4 por 5, el 5 de arriba con este 5, con lo cual me queda solamente un 16. Y el logaritmo en base 2 de 16 es 4, puesto que 2 elevado a 4 es igual a 16. Bueno, vamos con el logaritmo
de una potencia. O de una raíz. Vamos a ver primero la potencia. El logaritmo de a en base a de m elevado a n, puedo sacar fuera la n y hacer el logaritmo en base a de m. ¿Qué pasaría si fuera una raíz? El logaritmo en base a de la raíz enésima de m. Expreso la raíz enésima como un exponente fraccionario y ya puedo aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, aunque ese exponente sea una fracción, ¿vale? Se hace exactamente igual. Bueno, pues vamos a hacer unos ejemplos que son el logaritmo en base 3 de 9 elevado a 7. Puedo sacar fuera el 7 y hacer el logaritmo 7 por el logaritmo en base 3 de 9. Y ese es muy fácil. El logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado es 9. Y entonces me queda 7 por 2, 14. Vamos a ver ahora con una raíz. El logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 8, lo que os decía es que ponemos esa raíz como un exponente. Logaritmo en base 2 de 8, perdona, siempre me sale esa ventanita de herramientas que no sé quitar. El logaritmo en base 2 de 8 elevado a un quinto. Y ya estoy en esta fórmula. ¿Qué hago? El quinto lo saco fuera y hago el logaritmo en base 2 de 8, que es 3, porque 2 al cubo es 8. Y 3, un quinto por 3 es 3 quintos. Y ya para terminar, vamos a ver cómo se hace un cambio de base. Hay veces que nos dan un dato de un logaritmo en una base y nos piden que calculemos algo en otra base. Para eso necesitaríamos cambiar. Bueno, pues el logaritmo en base a del número m es el logaritmo en base a de m, en base b de m, dividido por el logaritmo en base b de a. Y lo hago con un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 7 es igual al logaritmo decimal de 7 dividido entre el logaritmo decimal de 2. Quizá me dan estos datos, el logaritmo en base 10 de 7 y el logaritmo en base 10 de 2, y me dicen que calcule el logaritmo en base 2 de 7. Pues con esos datos de ese logaritmo en otra base, puedo calcular el de la base que me piden. Pues aquí dejamos el tema 1, terminado.